pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Eso que está sonando es una alarma de huracán, pero hoy no suena porque haya un huracán, a pesar de que mientras grabábamos este video, la Florida se estaba recuperando del huracán Ian. This could be the deadliest hurricane in Florida's history. Y en San Andrés... En San Andrés, precisamente, se está presentando el huracán Julio. Seguirá transitando por el centro del mar Caribe colombiano. Esta región se encuentra en condiciones muy propicias para una mayor evolución del sistema. Y el sistema seguirá alimentándose y fortaleciéndose. Que previamente era una tormenta tropical denominada Julia. Las colas del huracán tocó las costas del Caribe colombiano, es decir, los puntos más turísticos de Colombia. Y acá sufrimos en vivo precisamente que el día amaneció muy nublado, con lluvias intensas y con amenazas de deslizamientos. Si bien en San Andrés no hubo daños de pérdidas lamentables como de vida y eso, también se vio afectada esta vez la Alta Guajira, sobre todo Uribe, y también hubo pues los típicos impactos de un huracán con altas lluvias, ¿no? Parece que no hubo tampoco pérdidas humanas, pero sí materiales y daños, ¿no? Pero esta alarma que escuchamos no es por vientos, no solamente es por vientos veloces a muchos kilómetros por hora. Esta alarma que suena no es por un huracán, sino por la alerta de mosquitos transmisores de enfermedades infecciosas. ¿Qué? Pero también por otras parasitosis como intestinales que pueden ser transmitidas debido a estas inundaciones que se quedan después de pasar el huracán. ¿Qué? ¿Qué? Y además todas las pérdidas materiales económicas que se van dando. ¿Qué? ¿Por qué, weón? No es una alarma solo por el viento, a pesar de que debido al cambio climático cada vez estamos viviendo más fenómenos climáticos extremos. La formación de huracanes cada vez con mayor intensidad y cada vez con menor tiempo de intermitencia es el producto de la crisis climática. Esta alarma es una que el mismo huracán nos está mandando, y más que una alarma es una advertencia sobre nuestra salud, sobre nuestra economía y sobre esa forma en que hemos vivido que ha creado un mundo hostil hasta para nuestra propia vida. Bienvenidos a este especial de salud al clima, alerta de huracán. Los huracanes pueden ser bastante dramáticos, tormentas tropicales que por dinámicas atmosféricas ganan fuerza y se convierten en... La mayoría de los medios y las noticias se quedan siempre en las mismas narrativas. Devastación. Oh my God. Es la palabra que define lo que Ian ha dejado a su paso por Florida. El paso del huracán Iota dejó un estado de destrucción total de la infraestructura. Sin embargo, hay daños que suelen pasar desapercibidos y que son la muestra de un riesgo latente, al que se les debería prestar un poco más de atención. Sí, lo que pasa es que parece ser que como es supuestamente pasajero... Pero miren que en este año el huracán Ian, cuando tocó la Florida, el que ya mencionábamos, ¿cierto?, se ha catalogado, o más bien el presidente Biden lo catalogó como uno de los huracanes más mortíferos que ha tocado el estado de la Florida. This could be the deadliest hurricane in Florida's history. Y eso es pues porque llegó a casi una categoría 5. Las categorías van aumentando conforme a la velocidad que se desplaza el huracán por kilómetros y también por la velocidad de los vientos. Y esto tiene dos factores principales, o sea, el daño que puede generar un huracán. Primero, que la población ha aumentado en zonas donde ocurren huracanes. Y segundo, que en los últimos años, debido a todo el fenómeno que se viene presentando, pues estas tormentas tropicales se terminan convirtiendo en huracanes que cada vez tienen más fuerza, tienen más potencia y efectivamente hacen más daño. Existen datos que han demostrado que las velocidades con que los huracanes vienen, digamos, incrementándose, sí ha generado más problemas en los últimos años, han sido más difíciles tanto de predecir como de medir el impacto, y el impacto ha sido mayor. Claro que podemos decir algo respecto a la previsión. Ajá. Ya tenemos
o por lo menos obviamente la Agencia Nacional de Huracanes de Estados Unidos y demás obviamente entidades a nivel mundial, si no estamos hablando de la que tenemos acceso, ellos saben que es en el segundo semestre de cada año que se presentan las tormentas tropicales que después se pueden convertir en huracanes. O sea, en este segundo semestre se presentan exactamente una temporada de huracanes, de hecho siempre se lanza una alerta. Lo que es difícil de predecir es cuándo y dónde. Ajá. ¿Sí? ¿Y cuál de esas tormentas se puede convertir en un huracán? Oye, escúchame, weón. He tenido el peor día de mi vida, weón. Más lluvia causa más inundaciones, lo que causa más daños y luego eso implica que, en potencia, las tormentas también se volverán más fuertes en el futuro. Philip Klotzbach, científico e investigador senior del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal de Colorado. Es obvio, ¿no? Entre más agua cae en un tiempo más breve y con mayor velocidad, pues obviamente va a haber más daño, ¿no? Eso es como el planteamiento allí. Lo que estamos comentando precisamente hoy no es un hecho aislado de lo que hemos hablado en nuestro canal. Hemos hablado de el impacto del cambio climático sobre la salud pública. Una sequía sin precedentes podría ser la más grave de los últimos 500 años. Esta segunda temporada de lluvias en el país se verá afectada por el fenómeno de la Niña que todavía hace presencia en Colombia. Todos estos cambios realmente lo que han generado es una variabilidad climática que hace que cada vez sea más difícil poder medir esos fenómenos y poder predecir lo que va a pasar. Entonces ya tenemos un histórico de mediciones, pero antes se podía en cierta medida a través de ese histórico decir, miren, esto es lo que va a pasar. Y que hayan estaciones mucho más precisas. Exactamente, en este momento por esa variabilidad climática, pues esto es casi que imposible. Tengo miedo. Supone entonces que de repente haya una sequía, ¿cierto? Cuando nadie se la esperaba, y entonces eso va a generar un problema de producción de alimentos grave, ¿cierto? Como pues hemos visto lo que acaba de pasar en cierta medida en Europa con esa ola de calor tan fuerte, que hubo incendios forestales y que como no hubo agua, pues ciertos cultivos también se perdieron, no solamente por la alta temperatura, sino por también, pues ustedes saben que empieza a haber... Recordemos que el año pasado, también por esta época, hubo grandes incendios en Canadá, en Europa. Entonces miren que las alertas ya están sonando. ¿Qué es eso? Ahora estamos hablando de una alerta del huracán, pero las alertas de estos eventos extremos climatológicos ya están sonando desde antes. No más miren el año pasado, miren los videos del año pasado. En Canadá se quemaron pueblos enteros. Y entonces, ¿eso qué genera? Genera que, por ejemplo, un huracán que cambie de curso o cambia de categoría rápidamente en un sitio como una isla, pues eso genera una crisis sanitaria, ¿cierto? También genera cambios ecosistémicos, ¿cierto? Entonces eso se altera todo, los peces, también los millones de pérdidas económicas. Eso es un tema paradójico, lo de la economía aquí, porque debido a nuestra forma de llevar la economía, del consumismo exagerado, del capitalismo exacerbado, sin, digamos, la lógica ambiental, sin mirar de verdad el recurso natural como con el respeto que se debe mirar, pues lo que ha hecho es que se generen este tipo de eventos, y ese tipo de eventos genera una crisis económica. O sea, eso muestra otra vez cómo el modelo económico ha derivado en este cambio, esta variabilidad climática, y es víctima de su propio invento. Solo en 2021 hubo 20 desastres que costaron $1.000 millones o más cada uno. El total fue de $145.000 millones según un informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA por sus siglas en inglés. Claro, además no es el momento que se suman de las pérdidas del momento, sino la atención y la reestructuración que viene meses después. Claro. Sí, ahí es donde se suma, no pérdidas, sino cuánto se tuvo que invertir para recuperar nuevamente, claro, por lo menos a un nivel viable esas situaciones. Claro. Bueno, entonces los noticieros, ¿cómo se comportan en estas situaciones? Pues, como siempre, un momento de elevar el rating, ¿no? Sí, vamos a hablar de algo que causa pánico. Y algo que les encanta a los noticieros amarillistas, ¿no? Generar pánico, miedo, zozobra. Lo que hay que entender es que las tormentas también nos causan problemas de salud. Las tormentas también nos pueden enfermar. El daño a la infraestructura que generan los huracanes es solamente una parte, y es lo que más suelen mostrar, ¿no? Además, sí, pérdidas económicas. Destrucción total de la infraestructura. Daños materiales. 600 millones aquí, ¿cómo se ven?
versus los 600 millones de pesos, ¿cómo se ven allá? Y hacen las cuentas, sí, claro. Y sacan el amarillismo de la persona llorando en ese momento, la tristeza, el casa. periodista que está en empatía con esa persona. No damos que algunos, pero es que hoy en día esos llamados periodistas a veces... Entonces, después del paso de un huracán, no solamente pues quedan los edificios sin ventanas, sin vidrio, queda la inundación. Esas inundaciones y toda esa destrucción de infraestructura genera que las aguas negras, las aguas estancadas, todo eso se mezcla, ¿sí? Entonces, cuando uno ve esa agua y la gente metida ahí está caminando entre aguas negras mezcladas con todo la cochinada que hay. La basura, obviamente, de todos los rellenos sanitarios, pues eso también se desborda. Los residuos y demás, todo lo que sale piensen ustedes, de los sistemas hospitalarios que se ven comprometidos. Entonces, todo queda mezclado. ¿Pero y qué conlleva eso? Pues a que la gente se enferme. Enfermedades infecciosas que se van a observar, o sea, adquieren enfermedades infecciosas a través del consumo de aguas, de alimentos, porque no tienen más acceso a agua, sí, sino a esas, mientras llega el agua potable. Imagínense. Y fuera de eso se han consumido porque uno sale y solo está tomando agua prácticamente, y entonces van a tener enfermedades diarreicas agudas. El ahogamiento es la principal causa de muerte por las inundaciones repentinas y costeras. Sin embargo, existen otros riesgos que ponen en peligro la calidad de vida de los afectados, como las lesiones durante la evacuación, infecciones gastrointestinales, fiebre tifoidea, hepatitis A, malaria, conjuntivitis, sarna, dermatitis, infecciones respiratorias agudas, amibiasis, OMS. Además queda todo un tema mental, el estrés. Imagínense que cuando Liota llegó a San Andrés, ¿cierto? Y Providencia, que las dejó, pues lamentablemente nuestras queridas islas quedaron tan destruidas. No solamente quedaron comprometidas la infraestructura y las casas de los raizales, sino que también, por ejemplo, un tema de salud del que poco se habla, fue que las personas quedaron sin acceso a los medicamentos. Y esto es grave dado que hay personas que tienen enfermedades crónicas o situaciones crónicas como diabetes, como hipertensión, VIH, que necesitan constantemente los medicamentos, y esta situación de quedarse sin ellos los ponía en altos riesgos, o personas con alergias, por ejemplo, ¿no? Pero además también hay cambios en los ecosistemas, pues todo queda revuelto. O sea, piensen ustedes en la cantidad de animalitos, de plantas que quedan, digamos, se mueven cuando ocurren este tipo de eventos, insectos que van trasladados de unos sitios donde no es cotidiana su vida y empiezan a quedar ubicados en sitios y ponen en riesgo también a las otras especies. La saturación de los centros de salud, pues porque las personas llegan solicitando ayuda, ¿no? Por ejemplo, del huracán Ian, ahorita en la Florida, en un día, ¿cierto? Se dice que aparecieron más de 400 pacientes que les tocó llevar, digamos, a otros centros de salud para que pudieran recibir la atención. Y obviamente con esos traslados la calidad de la atención se reduce, pues porque ya no está en el sitio ubicado, porque hay unos riesgos de infección asociados a la atención en salud derivados de estos trasteos que tienen que hacer con estos pacientes. Tenemos un enorme sistema de salud en el suroeste de Florida que carece de agua en todas sus instalaciones y se acercan rápidamente al punto en que no podrán atender a sus pacientes. Por eso es urgente trasladar a esos pacientes, dijo Mary Mayhew, presidenta de la Asociación de Hospitales de Florida, quien también dijo que evacuaban a 1.200 pacientes. En los hospitales finalmente terminaron allí de trasladar más o menos 1.200 pacientes. Uy, no, eso es mucho. Podemos ir concluyendo por lo menos hasta ahora de que los huracanes no solo generan pérdidas económicas materiales, que es lo que pues realmente es más fácil de cuantificar y lo que les gusta a los medios masivos de comunicación amarillistas, tantas pérdidas económicas. Millones de pérdidas. Pero lo que más importa es nuestro estado de salud, el estado de salud de los seres vivos, incluidos los animales y nosotros los seres humanos, causantes de estos eventos extremos climatológicos hoy. El equipo descubrió que la exposición repetida a la amenaza de huracanes catastróficos estaba relacionada con síntomas de estrés postraumático, depresión, ansiedad y miedo y preocupación continuos. A su vez, estos síntomas psicológicos se asocian con un mayor deterioro social y laboral, incluida la dificultad para interactuar con los demás y realizar tareas laborales y otras actividades diarias.
Dana Rose Garfin, estudio dirigido por University of California, Irvine. Entonces, debemos ir pensando en qué planeta queremos vivir, y eso depende de nuestros estilos de vida. Sí, y es que... Tanto países pobres como desarrollados. Todos, la carrera de la humanidad como vamos es como la generación de un mundo hostil. Los huracanes generan impacto en territorio, ¿cierto? Afectan de una forma muy rápida la forma en que vivimos, destruyen infraestructura, amenazan la vida de miles de personas, dejan secuelas inmediatas y a largo plazo. Entre ellas está el funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? Que también se ven alterados en ese momento de forma brusca, pero cuyo impacto se va a ver en el largo plazo. Las inundaciones que quedan, digamos, también afectan los suelos, afectan ciclos de la naturaleza, hábitos de los animales que también se desplazan y se mueven a otros sitios, ¿cierto? O mueren también en esos procesos. Y pues obviamente eso genera todo un choque pues para todos los seres vivos que hay allí. Y todo ese caldo de cultivo genera o puede producir enfermedades inusuales, llamémoslas así, ¿no? Como por ejemplo la de Haití, ¿cierto? ¿Cómo fue eso de Haití? Y hace años sufrió también el paso de este huracán denominado Mitch. Entonces recordemos que estos huracanes, obviamente como dicen que están en el océano Atlántico, con sus vientos llevan aguas, evidentemente pues estamos hablando de esa intersección océano versus una isla, arrastró, llevó una gran cantidad de agua que se quedó depositada en la pequeña isla. ¿Sí? Y esto generó, obviamente, como hemos hablado ya, unas inundaciones, precisamente estas aguas quedaron estancadas. Pero además recordemos que los pavimentos con los que se construyen estas ciudades pues son impermeables, entonces claro, ayuda mucho más. Y claro, porque colapsa todo el sistema además de transporte de agua potable, pues también colapsó, traen aguas estancadas, entonces no hay acceso al agua potable, lo que conlleva a enfermedades diarreicas o enfermedades infecciosas transmitidas por el consumo de agua y alimentos. En este caso presentaron un brote de cólera que puede conllevar a la mortalidad de las personas. Los más afectados son los niños y los adultos mayores. Y esas aguas estancadas también ayudan, digamos, a que otros vectores se reproduzcan, ¿sí? O sea, así como lo dice... Insectos que transmiten enfermedades infecciosas, principalmente virus. Por ejemplo, el insecto Aedes aegypti, que en otros lados se conoce como blanquito negro o el atigrado, ¿cierto? Y imaginen, transmite 3 virus. Dengue, chikungunya, Zika. El super mosquito. El mismo. Oiga, este se adapta incluso en las ciudades. Algunos piensan que eso existe solamente en la selva. No, hoy se ha adaptado a las ciudades, estas cosmopolitas, y el mosquito además va de la mano del cambio climático. Algo, digamos, llamativo que de pronto algunos no recuerdan, que ocurrió ya hace unos años también derivado de un huracán, y fue del huracán Katrina en Nueva Orleans. Imagínense que allá, pues posterior a que pasa el huracán, viene otra alarma. Los trabajadores que están ayudando a recuperar esta infraestructura perdida, pues se enfermaron con la llamada tos de Katrina, es decir, unas enfermedades respiratorias que ayudaron a que tuvieran incapacidad. Investigaciones posteriores del personal de salud evidenciaron que esta tos de Katrina fue causada por unas esporas de hongo que fueron dispersas por los fuertes vientos del huracán Katrina. Ahora hay muchos trabajadores que están enfermos y tienen lo que se llama la tos de Katrina, que es una tos que no se les va y que no saben por qué es. Hay otros que tienen ronchas, pero no van al médico porque no tienen seguro, añade el investigador. La tos de Katrina, BBC Mundo, agosto 2006. De ahí va el tema del sistema de salud y la posibilidad de que la gente esté cubierta para la atención adecuadamente, ¿no? Sí, imagínate que también pues pasan estos eventos, la gente tiene que ir a trabajar, pero imagínense este escenario, todas las calles, toda la ciudad inundada, destruido, cadáveres, mosquitos, aguas negras, uno no se va a enfermar, no solo los trabajadores, todas las personas. Entonces, pero por lo menos lo que son los trabajadores es la falta de elementos de protección. Por ejemplo, uso mascarillas, y también en general para todos, pues mangas largas que cubran la ropa, porque como hemos hablado, se aumenta el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores, y en general mascarillas para evitar el riesgo de enfermedades respiratorias, como hemos visto, y evitar
consumir estas aguas negras. Lo que queda, digamos, de esas enseñanzas que nos han dado huracanes anteriores, que también han llegado inusualmente con una fuerza exagerada, inundaciones prolongadas, ¿cierto? Terminan generando que la gente esté deshidratada porque no tiene acceso al agua potable, al agua apta para el consumo humano. Pero además contaminan los alimentos y los alimentos contaminados ayudan, por ejemplo, a que se den enfermedades como la hepatitis A, cólera, que ya lo vimos, la fiebre tifoidea, que también ocurrió. ¿Cuánto afectará la calidad de vida un fenómeno como los huracanes? ¿Y qué vamos a hacer si cada vez va a haber más estos fenómenos y más fuertes además? Los desastres meteorológicos han costado a los Estados Unidos 750.000 millones en los últimos 5 años. CNN. Como que hacemos algún daño, sabemos que las estamos haciendo, las seguimos haciendo, pero esperamos que no pase nada. Estos huracanes que se están presentando, miremos que en menos de un mes hemos presenciado la noticia de los impactos del efecto del huracán Ian en uno de los países más desarrollados económicamente del mundo, Estados Unidos. Estamos hablando de desarrollo económico, no social. Pero ya en cerca del mes, nosotros los colombianos también nos han estado afectando un huracán. Tal vez las noticias no son tan grandes porque es que este huracán toca las costas del Caribe y las islas, está muy alejada de lo que es el interior del país, ¿cierto? Entonces estamos hablando de dos países en dos extremos, pero afectados por el mismo fenómeno climatológico. Eso nos está diciendo que la causa es la misma. Sí, exactamente. O sea, nuestro estilo de vida, que no es, como en términos académicos se llama sostenible, y en términos, digamos, más místicos para algunos, se está generando un estado de disbiosis y desequilibrio con la naturaleza. O sea, cada vez que se cambia el uso de la tierra por unas grandes construcciones, urbanización o las explotaciones mineras, pues evidentemente esto es un daño sobre la naturaleza. Claro. Y estos son las alertas de la naturaleza, de la madre tierra. Me dice, oiga, usted me está afectando, entonces yo simplemente lo voy a extinguir. Miren los eventos o las alertas que nos va generando la naturaleza. Olas invernales, olas de calor, olas de frío, monzones, sequías, huracanes, incendios forestales, o sea, inundaciones. No está diciendo, ojo, no sigan haciendo las cosas como las vienen haciendo porque las están haciendo mal. Se están haciendo daño, me están haciendo daño y obviamente están haciendo daño. Ahí es donde entran, ahí sí, los costos económicos. Sí, pero pues los huracanes, como muchos otros fenómenos climáticos, nos llaman la atención sobre el mundo que hemos construido. Es eso el llamado aquí, ¿no? Los costos, entonces, pues no es solamente el dinero, sino es de verdad la posibilidad de estar tranquilos, como lo hemos mencionado. Antes de un huracán, cuando a la gente le dicen, ojo, hay una alerta, la gente ya se estresa. Ya tenemos estrés, ya estamos preocupados, no sabemos qué va a pasar, es algo incierto, es algo que no podemos controlar. Entonces ya hay un nivel de estrés. Y ya cuando empieza a pasar el evento, pues se está viendo la destrucción y lo que queda después, que es tanto en el corto, inmediato, en el plazo inmediato, como en el largo plazo, todos sus impactos. Entonces es incalculable eso no se puede medir en billones de dólares ni nada de eso. Por eso los queremos invitar a ser parte de una comunidad de ciudadanos climáticos. Y sabemos que las personas que nos están viendo del otro lado, así como nosotros, tenemos habilidades, tenemos conocimiento, estamos interesados en hacer Somos sensibles además a estos cambios en la naturaleza. Es que el desarrollo se puede dar, pero de una forma equilibrada. Queremos, aportar juntos. Yo sé que queremos un bien común, queremos estar sanos y tener bienestar, ¿cierto? Entonces, pues la invitación es empecemos a conectarnos, empecemos a trabajar conjuntamente, transformemos esa forma de vida. Ha subido el impacto de un huracán, nos están viendo en el estado de la Florida, nos están viendo en las islas de San Andrés, nos están viendo en La Guajira. Cuéntenos cómo fue la experiencia, cómo se sintieron, permitan que todos los demás conozcamos esto y obviamente vamos a dejar un link aquí debajo del video para que empecemos a conectarnos, ¿cierto? Recuerden que estamos aquí. Esto es Salud al Clima. Esto es Salud al Clima. Y
Ella es Lince Álvarez, salubrista pública. Y este es Alexander Salazar, microbiólogo microbiólogo y bacteriólogo y loco. sabe un montón de cosas. Hagan comentarios en los videos, en las redes sociales. Denos like si les gustó, comenten algo, ahí. pregunten. Nos vemos hasta la próxima. Chao, gracias, que estén bien. Ay, ahora sí, ojalá llegue. Y el tema allí es que el cambio climático, miren el gato aquí haciendo, ese es el huracán de la casa.